un experto en comercio internacional, como es el máster Fabián Mejía, quien nos va a dar el webinar Lo que debes saber sobre la crisis de los contenedores y su impacto en el comercio mundial. Este tema creo que desde hace meses lo venimos escuchando, de cómo ha influenciado en la alta de precios y en la comercialización mundial. Para darle la introducción a Fabián, les presento un poco de su perfil. Él es entrenador oficial en Incoterm 2020 por la Cámara de Comercio Internacional de Colombia, ICC Colombia. Es máster en logística integral por la Universidad Autónoma de Occidente y administrador empresarial. Candidato doctor en ciencias económicas y administrativas para la Universidad de la Cooperación Internacional de México. Tiene experiencia en jefaturas y direcciones de comercio exterior y negocios internacionales. Además que es docente de pregrado y posgrado en distintas universidades a nivel nacional e internacional y es docente de Cámara de Industria de Nicaragua en todos los temas relacionados a comercio internacional. Bienvenido, Fabián. Le agradecemos que nos esté apoyando el día de hoy. Las consultas las podrán realizar al final. Todos podrán, pues, imagino que la exposición va a ir dirigida y al final vamos a dar unos 5 o 10 minutos y pueden levantar la mano por Zoom y nosotros le habilitaremos el micrófono. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roger, de nuevo por la invitación. Es un gusto para mí estarlos acompañando en este tema, que es un tema que de verdad nos está compitiendo a todos. Todos estamos completamente relacionados con esta parte. ¿Ven mi presentación ya? Sí, ya. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a hablar desde una contextualización que está pasando con esta crisis de los contenedores. Para hablar de estas crisis de los contenedores, las noticias, todo lo que vemos diariamente es un boom. Todo lo que se alcanza a apreciar sobre lo que está pasando a nivel mundial, pues nos hace referencia, nos movamos o no nos movamos. Cuando hablo movamos, nos movemos, estoy haciendo referencia precisamente a que trabajemos o no trabajemos en el medio. Entonces, este tema, la crisis de los contenedores, lo podemos ver, desabastecimiento en muchos del punto final de la cadena. Cuando el producto llega al consumidor, podemos ver productos que ya no se encuentran en el mercado, otros productos que se han incrementado de precios, el gran tráfico marítimo que hay en estos momentos, moviéndose en buques por todo el mundo y una congestión portuaria muy grande. Los que tenemos aplicaciones para seguir los puertos, cómo va, cómo se están comportando, pues se puede ver fácilmente la gran congestión marítima que se enfrentan los países que tienen litorales marítimos, conexiones como los nuestros. Gran problema, el COVID. Todo esto lo que ha generado es una tormenta perfecta. Estamos en una tormenta perfecta, estamos en una crisis a nivel global, a nivel mundial, que podríamos preguntarnos desde dónde se va a solucionar dicha crisis. ¿Qué pasa en países como los nuestros, Nicaragua, Colombia, México, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, Panamá, países que podemos ver que tienen un desempeño logístico interesante, pero qué tan interesante y atractivo es para el mundo. Entonces, en estos momentos me ha pasado, y creo que muchos de los que trabajamos en esta área, nos desempeñamos en esto, soy un fan del slide que va a salir, me siento como el profesor cuando fue descubierto el estanque de tormentas. Así nos encontramos. ¿Cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan ZZ? Para poder cubrir las soluciones, para poder dar soluciones más bien a los problemas y a esa tormenta perfecta donde nos movemos. Comencemos con un poquito de historia, simplemente para contextualizarnos desde dónde vienen los contenedores, qué son esos contenedores, si me ayuda el anfitrión, eso, gracias, desde dónde entonces vienen los contenedores y demás. Entonces, en el pasado las mercancías se transportaban como
a granel, carga suelta, bolsas, cajas, barriles, lo que ahora podemos identificar como las break bulk, como las cargas sueltas, se desempeñaban. Así es como se movía la mercancía en el pasado. El empresario Malcolm se dio cuenta que podía diseñar un embalaje sencillo donde podía agruparse esas mercancías que se movían como break bulk para poder entonces minimizar los costos, los transportes y los movimientos de las mercancías mientras iban en tránsito. Y de ahí es donde nace el contenedor a través de Malcolm. Desde ese momento podemos ver que se desempeñó, se dieron soluciones, se dieron desarrollos a la cadena de suministro, porque lo que hubo fue un desarrollo, una solución en las cadenas de suministro a nivel global. Esa cadena de suministros a nivel global, pues lo que pasa es que ha explotado y en estos momentos estamos en crisis. ¿Qué ha pasado con la crisis? Entonces podemos ver varios puntos. Primero, podemos notar que hay una escasez de contenedores por poco espacios disponibles. No hay contenedores ni hay espacios disponibles en la naviera. Solicitar entonces cotizaciones, hacer requerimientos en diferentes partes del mundo, especialmente lo que es China, lo que es India, lo que es Bangladesh, lo que es Estados Unidos, lo que es parte de Europa. Podemos ver que hay escasez de contenedores y aparte de eso hay poco espacio disponible, porque hay unos espacios que ya han sido vendidos y estamos esperando entonces que nuestra carga sea embarcada y eso se puede o eso se traduce en costos. Eso se va a costos. Aumento de los fletes marítimos. Y ese es un dolor de cabeza que en estos momentos estamos viendo con precios irrisorios muy altos en los fletes. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la toma de decisiones frente a eso? ¿Cómo puedo mejorarla? Hablaba esta semana con mis operadores y me decían, nos está funcionando muy bien el aéreo. O sea, costo-beneficio en estos momentos, estamos haciendo entonces despachos, consolidamos en Miami, desarrollamos, traemos la mercancía hasta Bogotá, Colombia o hasta Cali, vuelos diarios, se están fraccionando las mercancías porque el aumento de los fletes marítimos está muy alto. También se ha disparado los fletes aéreos, pero en relación al costo del marítimo muy grande, donde el aprovechamiento de economías de escala se puede. ¿Y qué pasa cuando hay mercancías sobredimensionadas que definitivamente no se pueden traer por aéreo? Congestión portuaria, congestión en puertos, no solo por los generadores de carga, sino también por las congestiones de los buques esperando para atracar y ser descargados en los puertos. Restricciones de movilidad mundial. Seguimos con el COVID y tenemos problemas de restricciones de movilidad a nivel mundial, nuevos parámetros, nuevos controles, nuevas normas, nuevas cepas. Entonces, por ahí hay una cantidad de memes donde vemos que el 2022 llega y también llegan variantes del COVID que nos preocupa, nos vacunamos, una tercera dosis, no lo hacemos, entonces son las preguntas. Para la poca disponibilidad de productos, altos precios y retrasos, hay muy pocos productos en el mercado, ya hay que explorar nuevas marcas, otras alternativas, y la sumatoria de todos estos factores es lo que se denomina en la actualidad como la crisis de los contenedores. Entonces no es únicamente que no haya disponibilidad de contenedores, sino que es la sumatoria de muchos factores. Los teóricos desde la logística hay algo que se llama el efecto látigo. En estos momentos estamos en un efecto látigo a nivel mundial. Entonces esa es la crisis de los contenedores. ¿Qué quiere decir? Que hay poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Esa es la actualidad en estos tiempos complejos, tiempos turbulentos, es donde nos estamos moviendo, donde hay poco espacio disponible para transportar las mercancías, los bienes desde Asia
hacia Occidente y precios de fletes disparados, precios de fletes muy altos. Entonces, esta es la contextualización, este es el aterrizaje precisamente de lo que está pasando. Entonces, ahí es donde nos cabe una pregunta. ¿No hay los suficientes contenedores en el mundo? ¿Por qué no producimos más contenedores y paramos esta crisis? No es tan fácil. No podemos decir, no, es que entonces que produzcan más contenedores y demás, porque el problema no es que no hayan contenedores, no hay suficientes contenedores en el mundo, no. El problema es que no están donde tienen que estar. Ese es el problema. Es como si en estos momentos vamos a hacer una fiesta y necesitamos cerveza para la fiesta, para la reunión. Y no encontramos cervezas en la zona donde vamos a hacer la fiesta. Entonces decimos que no hay cerveza. No, cerveza sí hay. Lo que pasa es que no está donde lo requerimos, donde la requerimos para poder hacer la fiesta. Lo mismo pasa en estos momentos con los contenedores. No están donde tienen que estar. ¿Por qué? Porque venimos, lo repito, lo digo de nuevo, desde un efecto látigo. Venimos desde un problema, desde una crisis que empezó en el 2020 y esto se ha visto reflejado en la actualidad con una apertura brusca, fuerte, del comercio en muchos de los países, en muchos de los mercados. Podemos ver que hasta a nivel cultural se han disparado lo que son conciertos, presentaciones, eventos deportivos, eventos culturales, viajes, y esto, pues la demanda se creció, se disparó esa demanda a nivel mundial. Aquí podemos ver entonces el comportamiento de esa demanda, cómo se ha venido comportando, qué fue lo que pasó con, desde una comparación desde el 2009, precisamente con los costos, las diferentes líneas navieras y cómo se ha comportado ese flete y qué tanto se ha venido incrementando. ¿Cuál es ese incremento que tiene y cómo ha repercutido en este proceso? Entonces, el problema se da especialmente en toda la costa oeste del continente americano, con países como México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, sufriendo los mayores sobreprecios debido a su lejanía. A principios del 2021, los fletes desde China en dirección a Sudamérica habían aumentado un 443%, frente a un 63% de la ruta entre Asia y la costa oriente norteamericana. Entonces, ¿qué pasa en países como los nuestros, donde hay lejanía y, ojo, no hay la suficiente generación de carga? No puedo comparar países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, y eso que puedo resaltar a Ecuador con el nuevo puerto del Pacífico, por ya el movimiento que tiene, puedo rescatar a Chile, puedo rescatar a México, al mismo Perú, que tienen un gran movimiento de mercancías un poco más grande que otros países, pero aún no alcanzamos a cubrir la demanda que tienen las grandes potencias. Entonces, ustedes me harán la pregunta y con nosotros pues igual podemos verlo en diferentes medios que también nos advierten de la crisis que pueda tocar a países de Centroamérica. Entonces, la crisis de los contenedores, la otra amenaza para las empresas en Nicaragua tras la escasez de plásticos en empaques. Podemos ver cómo es el comportamiento precisamente de nuestras importaciones y exportaciones y ahí tomar decisiones. En los últimos años, último año no he hecho negociaciones, no he hecho envíos, entonces ustedes se están moviendo muchísimo más y me pueden contextualizar con cómo se ha visto afectado con la actualidad. Simplemente estamos haciendo un estudio y un bosquejo muy a nivel general a través de Latinoamérica. Lo estamos viendo a través de Latinoamérica. ¿Cuáles son las razones que ha tenido esta escasez de los contenedores? ¿Cuáles son las razones que se pueden ver en la escasez de contenedores? El primer problema que nos enfrentamos todos ha sido la pandemia y la baja demanda. La demanda y el comportamiento de los consumidores cambió desde la pandemia. Cambió completamente desde la pandemia. Voy a contar una anécdota. Los trajes formales
Hace 2 años no me pongo un traje formal, porque la mayoría de reuniones son virtuales y las que son presenciales comienzan a cambiar el uso, los hábitos, el comportamiento, la cultura y la estructura. Entonces, mi hábito de compra para ciertas mercancías cambió. Y hágase usted también un estudio. ¿Qué cambió del 2020, desde el inicio de la pandemia, a la actualidad en el comportamiento suyo como consumidor? ¿Qué antes consumía, qué dejó de consumir? Tal vez no los mismos zapatos, las mismas camisas, tal vez no los mismos objetos deportivos, tal vez le cambiaron los gustos, las preferencias, los hobbies. Todo esto, los hobbies pudieron cambiar, todo esto pudo haber un cambio de ello. Bloqueo global al comercio, otra de las razones de la escasez de los contenedores. Hubo un bloqueo global al comercio. Y cuando hablo de ese bloqueo global al comercio, pues estoy haciendo referencia al cierre de productos que muchos países hicieron. Y no únicamente para poder importarlos, también para poder exportarlos. Entonces, países sacaban comunicados y restricciones, límites voluntarios a las exportaciones, donde muchos productos no se podían exportar porque primero debía cubrir la necesidad que había a nivel local. Entonces, el bloqueo global al comercio también, el cierre de las fronteras. El cierre de las fronteras, la disminución de los viajes de los consumidores fue otro gran problema. Poca disponibilidad de los contenedores, la mayoría estaban ocupados o un gran porcentaje estaba ocupado. Aumento de la demanda con la reactivación económica. Entonces venimos desde un cierre y de la nada se reactiva la economía mundial. De muchos países, tal vez unos países no tuvieron el cierre tan estrictos como otros, pero aumentó la demanda, se disparó y esto genera un principio de efecto látigo, un principio logístico. Imposibilidad de doble flujo de mercancías. Cuando hablamos de ese doble flujo, es que se pierde el equilibrio del despacho de las mercancías de un país a otro. Quiero seguir despachando, pero no hay contenedores para hacerlo. Otro principio logístico, la generación de carga, la carga de retorno. Entonces cambia drásticamente el equilibrio y se inclina la balanza hacia una parte comparado con la otra. Entonces hay interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. ¿Por qué? Por todos los elementos mencionados. Cierre de fronteras, límite a las exportaciones, límite al personal, crea o ha creado una intermitencia precisamente en el flujo del comercio mundial. Entonces hay unas interrupciones, hay un problema en el flujo del comercio mundial. Miren acá lo que está pasando. Este es precisamente el panorama desde hace unos meses. Otro gran problema que hay es que las grandes empresas comenzaron a alquilar buques en las compañías navieras. Y esto aumentó el número de buques en tránsito. Y pueden buscarlo, pueden escribir grandes empresas de soda, refrescos y demás, empresas a nivel mundial, cómo están cubriendo su logística y están mitigando el problema que hay a la crisis de contenedores. Pues están contratando los buques completos, están contratando los buques para poder mover sus cargas. Y esto lo que ha hecho es que ha aumentado el tráfico mundial. Ha aumentado el tráfico mundial ¿de qué? De naves en tránsito. Lo ha venido aumentando. Entonces aquí
hay un embudo, es donde se genera precisamente un embudo y es donde se genera un inconveniente. Y ese embudo que se genera es, 1, tráfico excesivo. Lo acabamos de ver. Tráfico excesivo, gran cantidad de mercancía, escasez de contenedores. No hay contenedores. Y el otro, menos fabricación por empresas chinas. Fabián, ¿cómo así que menos fabricación por empresas chinas? Sí. Todavía en ciertas partes hay restricciones a las nuevas cepas del COVID. Entonces, ya hay control del personal. Por lo tanto, las empresas no han funcionado en su capacidad total del 100%. Y esto ha generado inconvenientes. Me ha pasado que estoy pidiendo, haciendo requerimientos en China de mercancías y la oferta es de menos de una semana de productos terminados, no de materias primas, no de commodities. Cuando en el pasado la duración de la oferta podría ser de un año. Entonces, tengo una duración de la oferta corto de mi proveedor en China, de mis proveedores en China. Tengo una duración de la oferta corta de mis operadores logísticos, pero tal vez cuando me den respuesta a mis operadores logísticos ya se me pasó la oferta de China y tengo que volver a confirmar precios, pero mientras me confirman precios, tal vez en mi operador no pasó, ya pasó, con eso estamos lidiando y con eso me ha tocado lidiar para tomar decisiones, sin hablar de los problemas internos de muchos de los países, como el mío con la tasa de cambio, donde se ha devaluado mi valor de la moneda y ha hecho que el precio del dólar se dispare. Entonces, otro problema interno que tienen muchos países. Entonces, el COVID sigue generando el efecto dominó. Y no solamente en China, en países como Bangladesh, India, Vietnam y demás. Hay restricciones todavía y esto ha generado este efecto dominó. Y esto ha generado la crisis en la que nos comportamos actualmente. Miren los precios de los fletes desde China a los Estados Unidos, lo que ha pasado en el 2020 y en el 2021 en el último periodo del año. Un flete que en el 2020 valía menos de $5,000 y eso que se habían disparado los fletes por pandemia. Un flete, un contenedor desde Shanghái hasta Buenaventura, puerto principal de mi país, con el Pacífico, en el 2020 estaba en $6,000, $5,000, $7,000, se había incrementado un 50% con relación a años pasados. Pero ahorita los costos son elevadísimos. $10,000, $12,000, $13,000, $14,000, $15,000. Miren el comportamiento de China a los Estados Unidos. Y hay gran flujo de mercancías. Hay poder de negociación. Ha tocado picos en el 2021 de más de $20,000 por contenedor de 20 pies. Costos altísimos de un contenedor entre China y Estados Unidos. Veamos China y Norte Europa. Un contenedor que en el 2020 se movió en el promedio de los $3,000, $2,500, y en el 2021 casi ha tocado picos de $15,000. Estas son estadísticas que bajé de la BBC precisamente para que viéramos esa comparación. Y no lo veo tan alejado de la realidad, más, lo veo muy cerca de la realidad. Ese es el comportamiento que ha tenido el comportamiento de los fletes y demás. Entonces, y en América Latina, pues nos influye muchísimo el poder de negociación. Nuestros países no tienen el poder de negociación que hay en los Estados Unidos, en las empresas en los Estados Unidos, y el consumismo que tienen países de Estados Unidos y el norte de Europa. Entonces, desde mi punto de vista,
las soluciones no van a llegar pronto a América Latina. Algunos países nos vamos a demorar más que otros, pero la solución primero se está centrando en donde se mueve el comercio y donde se concentra el comercio mundial. Y donde se concentra el comercio mundial, pues todos sabemos que ese comercio mundial se concentra en esta parte. Ahí es donde está concentrada precisamente todo ese comercio mundial. Vamos a tener, el panorama no es claro para mí en el 2022, y yo calcularía que en la última temporada del 2022 del año, podríamos comenzar a ver posibles soluciones y disminución de los costos. Pero en el primer semestre del 2022, para mí, Fabián Andrés Mejía, la respuesta es no. No vamos a ver las soluciones. Van a seguir afectándonos los costos de la logística, van a seguir afectando estos costos. Quiero mostrar, entonces, una anécdota. Ahí traté de borrar todos los dibujos, no me dejo borrar. Voy a mostrar entonces, esta es una anécdota y este es un costo que evalué, uno de los últimos que evalué. ¿Qué hacemos como empresarios entonces para toma de decisiones? Un producto X, no voy a decir el producto, estos costos son míos, no son de nadie más, no es una estadística de nadie. Y 2 contenedores con productos para la construcción de metal. Cálculo por kilogramos. Valor de la compra en China, $50,000. Puesto en un puerto, donde ahí tendríamos que hablar de la negociación, qué tan efectiva es y si verdaderamente a eso que llaman FOM va a cubrir los riesgos puestos hasta que la mercancía esté supuestamente cargada. Eso tendríamos que verlo. O el riesgo va a terminar cuando la mercancía le llegue al transportista, ya esté bajo su custodia y se va a generar un costo de almacenamiento y de bodegas y demás. Aquí no estoy teniendo en cuenta en este ejemplo los días. Pero 2 contenedores de 20 pies, traerlos desde Shanghái a Buenaventura, $20,616. Ese flete me está representando el 43.23% del costo de importación del producto, el segundo costo más alto, donde el primer costo más alto son los tributos aduaneros con el 44.47%. Y ese es otro problema que tenemos a nivel de país, a nivel de países como los nuestros. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es que al afectar el valor del flete, afecta la base de la valoración aduanera para liquidar entonces los tributos aduaneros, el arancel y el IVA. Aumenta la base de sumatoria y eso nos está haciendo que se incremente el costo de importación del producto, no solamente desde el flete internacional, sino también de los tributos aduaneros, porque el flete internacional es un factor sumatorio para la liquidación de los tributos aduaneros. Alguno, al menos que alguno me levante la mano y me diga, Fabián, en mi país no pasa eso. O ya el gobierno tomó contingencia y cambió la base de liquidación. Pero si no ha pasado, concluyo que los gobiernos están percibiendo muchísimo más impuestos por las importaciones, es que la base de liquidación está cambiando. La base de liquidación, el parámetro no cambió, el valor de la base de liquidación está cambiando y eso nos está afectando. Por eso entonces, el primer factor que me está incrementando el costo de mi importación es lo que estoy pagando de tributos por importar el producto, más lo que estoy pagando del flete internacional. Porque es una bola de nieve. Es que el flete internacional es un factor considerable en la valoración aduanera para poder entonces liquidar los impuestos y los tributos de ingresar el producto. Por eso el producto se me incrementó el 200.18%. En el impacto logístico de la importación. Entonces, allí tengo preguntas, las soluciones que se pueden dar. Entonces, las soluciones las podemos tocar desde lo macro a lo micro, desde lo macro, pero si lo macro no se soluciona, desde lo micro me va a afectar.
Entonces, desde lo macro, los gobiernos. ¿Cuáles son las alternativas que tienen los gobiernos? Estoy hablando a nivel general, a nivel de todos los países, para que los empresarios mitiguen el costo que se está incrementando por la crisis de los contenedores en el flete internacional. En muchos países se ha solicitado que no se cobren o se disminuyan los aranceles. ¿Qué países lo han aceptado? Colocó la interrogación. Donde por lo menos los productos que no producimos, que no afectan en su mayor parte la producción nacional, se pueda considerar la disminución o eliminarle el arancel de manera temporal hasta que se solucione la crisis. ¿Eso me mitigaría? Claro. Por ejemplo, eso me mitigaría el 10%. Si yo no tuviese un arancel del 10% para importar esta mercancía, estoy hablando, colocando el ejemplo de mi país, pues sería una disminución considerable en el impuesto de importación. Ahora, en el arancel, en el derecho, ahora el impuesto, el IVA, los taxes, ¿cómo lo van a entrar y cómo lo van a considerar? Puedo considerar la base si va a incluir el flete o no, pero eso podría ir en contra de un principio. Y eso lo tendríamos que analizar ya a nivel del macroentorno, si es permitido bajo los parámetros que ha firmado los países como países miembros de la OMC. Porque es que puedo tener una demanda también a nivel internacional como país. Entonces, entrar a revisarlos. 2. Como empresarios, como empresas, buscar nuevas alternativas de abastecimiento. Mirar nacional, sabiendo que muchas de las materias primas se han incrementado, y mirar el entorno continental, regional. ¿Qué países me pueden, sobre todo si tengo acuerdo comercial, me pueden abastecer mi producto para tener nuevas alternativas de abastecimiento, mi mercancía, mi bien? Pero volver al origen, y volver al origen es mirar de nuevo los acuerdos regionales, las alternativas regionales a nivel empresarial, no seguir con una única alternativa. Eso puede llevar a la disminución del costo. Eso puede llevar también a la disminución de la calidad si los productos regionales no cumplen los mínimos parámetros de calidad que tengo. Pero debe tener el plan A, el plan B o el plan Z. Debo de tener las alternativas. Ahí está el arte de administrar contingencias. Problemas que muchos de los productos se pueden enfrentar con un abastecimiento regional o buscando alternativas regionales es que pueden haber distribuidores autorizados a nivel local, en el cual me impidan negociar directamente con el país que está vendiendo el producto, con la empresa, con la marca registrada y demás. Pero se debe analizar también, se debe tener en cuenta. Y a nivel de consumidores, generar la costumbre de tener inventarios. En nuestra canasta, nuestra canasta de productos básicos, generar la costumbre de tener inventario de ciertos productos que se pueden encarecer. Entonces, ir a hacer abastecimiento, no es que mandar a todo el mundo a correr y dejar las góndolas vacías y llevarme todo el producto, no, pero sí generar una costumbre como lo tenían muchas veces nuestros abuelos, nuestros antepasados, de tener un inventario en el hogar porque llegaba el invierno. Además, como hacen también las hormigas o muchos de la fauna, de los animales silvestres. Entonces, generar esa costumbre, porque la crisis continúa. Entonces, afectación para los consumidores. ¿Dónde lo vamos a ver esto para ir concluyendo, ir terminando sobre esta crisis? ¿Dónde lo podemos ver? Encontré esta imagen y quise colocarle ciertas conversaciones, animaciones en ella, digámoslo así. En los alimentos vamos a ver reflejado el costo. ¿Por qué? Porque muchas de las materias primas dependen
de países extranjeros y no de los nuestros, sobre todo lo que tiene que ver con materias primas de conservación y demás. Países que son fuertemente competitivos en el precio del producto, pero el precio del flete se está disparando. ¿Dónde más lo podemos ver? Los productos de aseo, las materias primas, el costo del plástico, de muchos de los productos de aseo se van a incrementar, se están incrementando. Haciendo un sondeo a través de América Latina, muchos de los productos que importamos. Hice el sondeo, vi la participación y a nivel general noté que estos son de los productos que vamos a tener, de los sectores, productos que vamos a tener desabastecimiento. Tecnología. Productos de tecnología, el costo se están incrementando. Se están incrementando el costo de los productos tecnológicos. Juguetería. Para nadie es un secreto que países asiáticos son fuertemente en juguetería, productores de juguetería y en el sector cosméticos. Entonces, los consumidores también debemos de generar nuevas alternativas de consumo y volver a mirar lo local, volver a mirar esos productos artesanales, esos productos, esas marcas locales, nuevas alternativas también de consumo. Entonces, hay que tener el plan A hasta el Z como país, como empresas y como consumidores. Porque tal vez, y espero que no, espero equivocarme, la crisis puede llegar mucho más allá y nos puede afectar hasta finales del 2022. Muchas gracias. Roger, Gloria, no sé, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián, por la excelente presentación y instruirnos en un tema que pues todos lo hemos visto solo en noticias, pero no teníamos claridad de su alcance. Las personas que si tienen alguna consulta, el micrófono está habilitado para que lo puedan, para que libremente lo puedan abrir y realizar comentarios o consultas y aprovechar pues que tenemos un experto sobre la materia. Don Fabián, le consultan en los mensajes y nos les estará compartiendo la presentación. Tiene apagado su audio, correcto. Hola, por supuesto que sí, no me dejaba el anfitrión. Por supuesto, la presentación es para ustedes. Le voy a quitar de pronto las imágenes grandes que salían o las coloco sobre otras para que no tape la información, pero la presentación es para ustedes, por supuesto que sí. ¿Qué preguntas hay a nivel general? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a ustedes. Pueden levantar la mano las personas que tienen consultas y aprovechar al experto Fabián Mejía. ¿Alguna pregunta? Creo que Denis iba a hacer alguna pregunta. Denis, sí señor. Si puede habilitar su audio, Denis. Sí, Fabián, una consulta, ¿crees de que ya en este próximo año las navieras o esto de alguna manera puede llegar a tener un equilibrio o simplemente las navieras como le gustan ya estos precios que están cobrando por el tema de los fletes que están a $25,000, imagínate, vayan a, o sea, esto vaya a normalizarse, pues, o cuánto tiempo se espera que esto se normalice, sobre todo porque se acerca la temporada baja también. Exacto, es una pregunta compleja en cuanto al tiempo. Yo diría que la crisis de no pasar, que salga una variante más fuerte o que lleguen los extraterrestres, no lo sé, porque pues puede pasar cualquiera de estos factores ya con lo que estamos viviendo, pero diría que para países en desarrollo, el primer semestre se va a ir equilibrando, se puede ver que ese efecto látigo va a disminuir
y nos vamos a demorar un poco más en países como los nuestros. Entonces, pretendería o haría un cálculo por lo que he visto que para el último trimestre del 2022 se pueden estar equilibrando un poco más. Me preocuparía que de pronto muchas de las navieras quieran seguir aprovechando esto y no logren a equilibrar los precios. Pero espero que las nuevas alternativas, que hay nuevas alternativas, esto nos puede llevar a nuevas alternativas de distribución, pero para países como los nuestros, la verdad calcularía, y espero equivocarme y lo repito, que puede tomarnos hasta el último trimestre donde se vayan equilibrando un poco, porque también o porque más bien se dispararía también el consumo. Pero el próximo año, en el primer semestre, que lo notemos países como los nuestros, diría un rotundo no, no lo vamos a notar. Puede disminuir un poco, pero va a seguir el gran incremento para países como el nuestro. Ok, gracias, Fran. ¿Listo? Que si se va a compartir la grabación, me imagino que sí, la grabación se va a subir como siempre a YouTube o algo así. Roger. Sí, bueno, y efectivamente vamos a quedar en espera que nos comparta el profesor Fabián y agradecerle, excelente presentación. Usted ha visto en sus comentarios que la gente agradecida ha quedado claro con el tema, nos ha instruido muy bien y darle las gracias y esperar pues, que le... Muchas gracias de nuevo, muchas gracias académicos. Hay una consulta, claro. Nada que lo hicieron por chat, dice que ¿qué perspectiva tiene sobre las exportaciones de café a nivel mundial? No sé si... El café, un tema interesante y más para nuestros países. A ver, el café a nivel mundial, dependiendo y cómo lo podamos ver. Materias primas, nuestros países, conozco el café de Nicaragua y me encanta el café y también el colombiano y somos exportadores infortunadamente de materias primas. Entonces el café puede buscar otras alternativas de transporte en el cual la materia prima no se va a ver tan castigada o puede tener un castigo un poco menor. Pero el café de los valores con valor agregado que hacen muchos de los grandes países a nivel mundial, sí va a tener un incremento en el precio del café. La semana pasada lo tengo afuera, estaba evaluando, he trabajado para empresas de café aquí en Colombia y estábamos evaluando un café que podría estar alrededor de los 8, un café especial, $8, lo que es la libra, ya tostado, ya molido, con el debido empaque para su exportación y lo podríamos estar consiguiendo o en estos momentos podría estar en 15, $16. Muchos de los productores de café están buscando nuevas alternativas, sobre todo para el consumo local, porque los cafés especiales tienen venta directa y es el mercado internacional. Pero para el consumo local, donde es un café de menos calidad, están buscando o están viendo alternativas. Colombia está viendo alternativas de abastecimiento de café desde Perú, desde Brasil, desde Ecuador y desde Bolivia, porque para poder competir con precio en el mercado local, sobre todo en el consumo, el café consumo, lo que lo llaman. Entonces sí se va a ver un incremento, como en todos los bienes, en todos los alimentos, sí se va a ver un incremento en los precios de los cafés especiales, porque aún así la logística nos está viendo afectada. Sí, sí lo va a ver. ¿Listo? Tiene otra consulta. ¿Qué información tiene acerca del impacto específico de esta crisis sobre precios de fertilizantes? En todas las materias primas se está viendo, todo lo que tiene que ver con las materias primas se está viendo un impacto y un costo que la logística lo está afectando, valga la redundancia. O sea, se va a ver, sea fertilizante, sea cualquier materia prima, se va a ver un incremento en los costos del bien. Las empresas locales que tienen tienen inventarios para abastecer cierto tipo de demanda,
también muchas veces se han aprovechado de ello e incrementan el precio del producto ganando ciertas rentabilidades o generando un colchón para disminuir los costos para poder cubrir los costos de importación que tienen muchas de estas materias primas. Eso también podría pasar, lo pueden hacer también de buena fe. Sin embargo, se va a ver un incremento. Por eso, a nivel de América Latina y a nivel mundial, hay incremento en los precios de los alimentos. Entonces, no, es que yo produzco café, no, es que yo produzco maíz, yo produzco frijol, entonces yo tengo la producción para cubrir la demanda nacional, pero muchos de los fertilizantes, por reglamentaciones de los países de acuerdos y demás, pues la logística lo está viendo afectado, va a incrementarse el precio y va a afectar al consumidor final. Lo va a afectar y porque sabemos que en el mercado de los fertilizantes, cuáles son las grandes marcas, cadenas, empresas a nivel mundial, y estas también se están viendo afectadas. Por lo tanto, van a incrementar, se están incrementando y va a afectar al consumidor final, lo va a afectar. Aquí tengo otro. Sí. ¿Por qué aumentará? ¿Por qué aumenta el precio del acero o por qué estos precios están aumentando? Aquí me hacen otra pregunta. El producto que estaba mostrando que tenía un gran impacto es un producto que era un producto terminado para el sector de la construcción. Desde Ecuador se estaba importando el producto, pero ahí la empresa que lo vendía tiene este abastecimiento y tocó buscar alternativas en China. El producto, el precio de China es competitivo, pero el tiempo de la logística están siendo muy grandes, sobre todo mercancías que vengan en contenedores o aún así mercancías que vengan en Red Bull. Tienen que tener claro que hay unos tiempos mayores, un lead time, para poder embarcar la mercancía. Entonces se debe de considerar esto cuando se esté comprando cualquier producto, sea acero o demás, desde China. El tiempo que dice mi productor para entregarme el producto, eso es un tiempo considerable. El tiempo que va a tardar en la reserva de cupo y que la mercancía sea embarcada, sea en contenedor. Si es en contenedor, que tenga el contenedor, que tenga la disponibilidad y el tiempo que va a llevar la mercancía en ese puerto. Esos costos de la operación portuaria que van a tener allí va a ser mucho mayor. Y esos tiempos es igual a costos. Entonces, en la negociación tengan mucho cuidado. Y ahí me voy un poquito a lo que siempre hemos venido hablando. Tal vez algunos, aquí veo algunos conocidos, ya han estado conmigo en capacitaciones en CONCADIN de los 5TER. Tengan mucho cuidado la negociación que están teniendo. Fíjense muy bien en el contrato. Entonces, mucho cuidado con ese famoso FOB, de qué manera se está negociando, porque esos costos del puerto, ¿quién los va a entrar a pagar? De todas maneras, finalmente así los pague el exportador, pues se lo va a ver reflejado en la factura, pero si no lo tiene en cuenta, se va a convertir en un gasto, un costo oculto en la cadena. Entonces ese es el tiempo. Se embarca la mercancía, el costo del flete disparado, llega la mercancía y el tiempo que tarde en nacionalizarlo y tenerlo en la disposición en destino. Entonces el tiempo es muy grande, los tiempos se incrementaron, tanto la disponibilidad que tiene el producto, sea en su proceso productivo, como lo que puede tardar en conseguir un cupo en el transporte marítimo. Entonces, eso lo que hace es aumentar los costos del producto y ha hecho que sea inviable la importación de muchos de ellos. Y los empresarios me hacen la pregunta, ¿qué hago? Es que si hago el pedido ya, entonces tal vez esa mercancía me llegue a finales de marzo y tal vez a finales de marzo ya esté un poquito más estabilizado los costos y me llegue un producto con un costo muy alto, pero no tengo inventario. Ahí tienen que tomar la decisión y muchas de estas decisiones van a ser riesgo porque nadie tiene la respuesta. La proyección es que esto puede tardar un poco más. La problemática de la escasez de los contenedores versus la escasez del plástico y el empaque, sí, claro, porque no hay disponibilidad de materias primas, o sea, no hay disponibilidad y muchas de las materias primas están, pero están en los contenedores esperando cupo para ser entregadas. Entonces, lo que es el precio de las materias primas, porque no hay disponibilidad y porque todavía están en el embalaje, se incrementan los costos y eso hace que haya desabastecimiento porque la materia prima todavía no ha llegado al punto final. Es el problema que se ve. ¿Listo? Muchas gracias, de verdad. Ahí tienen mis correos, cualquier duda también por medio de CADIN, que puedo entonces, las previsiones más negativas
¿En cuanto? Los costos, Marcos. Los costos es lo más negativo. Y los insumos y las materias primas, los desabastecimientos que vamos a tener. Y todos estos costos se va a ir y va a impactar al consumidor. Entonces el consumidor tiene nuevas alternativas. De verdad, muchas gracias. Lo que siempre digo, espero estar en Nicaragua muy pronto, apenas pase todo esto, visitando lo hermoso país, su gente, todo. Muchas gracias. Como Muchísimas siempre, don gracias, Fabián, un gusto contar con su participación y su enriquecedora ponencia. Esperamos tenerle por acá próximamente en Nicaragua y agradecerle su apoyo a Cámara de Industrias y a todos nuestros participantes. Esperen la grabación en el canal de YouTube. Nos encuentran como CADI Información Empresarial. Gracias a todos por su participación. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.